Muy buenos días, ¿cómo está? Les saluda el padre René Grimaldi. Bienvenidos a este canal, a este programa Con la Fe y la Razón, temas de actualidad para jóvenes y adultos. Hoy tenemos un tema muy interesante y a la vez importante, titulado La verdad sobre el aborto. En esta ocasión me permito haber invitado a este programa al doctor Alejandro Ayón, que es cirujano pediatra, jefe del departamento de cirugía del Hospital Infantil de Managua. Con usted, doctor Alejandro Ayón. Muchas gracias, padre, por la invitación, a usted y al canal por tenernos esta mañana. El tema de ahora es un tema de suma importancia. Muy importante. Y cuando me invitan a charlar sobre este tipo de temas, ya sea el aborto, la eutanasia o cualquiera de estos temas, me gusta transmitirle a la población en general cuál debe de ser el concepto ético del médico ante estas situaciones. Por eso tal vez en algún momento vamos a mencionar algunos códigos y algunas cuestiones más que lo que yo creo. Sí, porque lo que yo creo puede ser una cosa que se me ocurrió. En cambio, basado en la historia de la medicina, de algunos grandes médicos y de personalidades, ¿cuál ha sido la creencia general en cuanto a este tema? Yo quería preguntarle, porque algunas personas dicen que opinar que el aborto es malo es cuestión de fe religiosa, Iglesia Católica, y por lo tanto no hay que meter la fe y la religión en la vida política, en las leyes. ¿Usted, doctor, qué opina? ¿El aborto, verlo como algo malo, es cuestión de fe, de religión, o es algo más bien relacionado con la ciencia? ¿Nos podría explicar un poco esta...? Sí, yo pienso que ese concepto es equivocado, porque esto viene desde antes. Bueno, me voy a atrever a decir que 460 años antes de Cristo, Hipócrates, nació Hipócrates de Kos, ¿verdad?, en las islas griegas. Él, tal vez unos 40 años después de su nacimiento, hizo lo que es el juramento hipocrático. En el juramento hipocrático él hace referencia clara sobre el aborto. Me voy a permitir leer un momentito algo que dice en el juramento hipocrático. El juramento hipocrático es aquel juramento que todos los médicos tenemos que hacer el día que nos graduamos. Ha habido algunas modificaciones en el siglo XI, después de Cristo, hubo unas modificaciones para tratar de quitar a los dioses griegos, ¿verdad?, los dioses paganos. Pero sigue siendo el mismo juramento, porque estamos claros que eso es solamente un simbolismo. La esencia del juramento es lo que le debe quedar al médico. Y eso es lo que me voy a permitir leer en este momento. En una de sus partes medulares dice el juramento hipocrático: y no daré ninguna droga letal a nadie, aunque me la pidan, ni sugeriré un tal uso, y del mismo modo tampoco a ninguna mujer daré pesario abortivo, sino que a lo largo de mi vida ejerceré mi arte pura y santamente. Con esto queda claro que 460 años antes del nacimiento de Cristo ya había un científico, un médico, uno de los padres de la medicina, padre de la ética, junto con Aristóteles, que ya él y los que lo rodeaban, y yo supongo que mucha gente más, tenía el concepto claro de que el aborto es un crimen, ¿verdad? Y que no importa. Por supuesto, con el tiempo nos hemos ido dando más información científica hasta llegar a lo que es el enoma, hasta llegar a toda esta información que nos asegura todavía más que la fecundación es el momento. Lo que está ahí es vida humana. Lo que está ahí es vida humana. Sí. Estos juramentos fueron cambiando, porque alguien dice, no, es que eso puede decir, eso es obsoleto, ese señor estaba loco. Bueno, todavía en 1800 un inglés comenzó a hacer los códigos de éticas en Inglaterra y ya introducían este concepto. En 1847 fue el primer congreso oficial de la Sociedad Americana, ¿verdad?, de ética, y se estableció en todas las escuelas de medicina debía haber un colegio de ética, una parte en la ética, y estos temas se incluían dentro de la ética. Yo tuve la suerte donde estudié de haber tenido clases de ética, ¿verdad?, y pues y haber reforzado algunos de estos conceptos. Sí me interesaría un momento antes de pasar que en el Código Mundial de Ética Médica es muy claro cuando refiere que es la Declaración de Ginebra, que fue hecha en 1948 y refrendada en Sydney en 1968. Y dice: velaré con sumo interés y respeto por la vida humana, desde el momento de la concepción y aún bajo amenaza, no emplear mis conocimientos médicos para contravenir las leyes humanas. Como le dije al principio, me gusta basarme en hechos y documentos hechos por otros científicos, por otros médicos, así como uno quizás con una mayor visión o un mayor campo de desarrollo, ¿verdad? Pero es claro que desde el momento de la concepción, mi obligación como médico
es velar. El médico es un ejemplo, debe de ser un ejemplo en la sociedad. Y la tendencia es que hay médicos involucrados en este problema. Muy bien. Entonces, si cambiamos la mentalidad del médico y el médico piensa de esta forma, vamos a tener a la sociedad cambiando su mentalidad. Yo quería comentar nada más que lo que la Sagrada Escritura va hablando referido a la defensa de la vida es muy claro. Por ejemplo, en el Éxodo, capítulo 20, versículo 13, dice, no matarás. En el Nuevo Testamento también se recuerda esta enseñanza. En San Mateo, capítulo 5, versículo 21, nuestro Señor Jesucristo dice, habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y aquel que mate será reo ante el tribunal. O sea que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento viene esta conciencia de que no hay que matar, y el aborto se encuadra dentro de esta violación de sí matar a un ser humano que está ahí. Es también muy interesante ver cómo ya en la primera generación cristiana, en el siglo I, estaba clara esta idea de evitar la muerte del recién nacido. Por ejemplo, hay un documento llamado la Didaché. La Didaché es un escrito que transmite una serie de indicaciones rituales, litúrgicas, también de comportamiento ético. Y en el capítulo 2 dice lo siguiente, no matarás el embrión mediante el aborto, no darás muerte al recién nacido. O sea, ya en el siglo I, aquella sociedad un poco pagana, en la cual los valores no siempre estaban tan claros, los cristianos defendían la vida del recién nacido, la vida también del embrión. Precisamente en este contexto de la vida humana, quería preguntarle al doctor si nos puede decir más o menos qué facetas o en qué momento ya comienza la vida humana o si se puede visualizar actualmente con imágenes para saber si lo que está ahí realmente es un ser humano o es un conjunto de células que puede manipularse. Antes de pasar a ver unas imágenes, quería decirle que la información genética que se transmite a la persona, la información que nosotros recibimos se recibe, se intercambia y se da desde el momento de la fecundación del óvulo por el espermatozoide. En ese momento se recibe toda la información y en los primeros días está la información que vamos a tener siempre, la información genética. O sea, que corazón, que late, que si el cerebro, eso no es la vida se da desde el momento de la fecundación en cuanto a la información genética que recibimos, que es un ser humano. Para pasar a ver estas imágenes, vamos a ver ahora donde el óvulo es fecundado por el espermatozoide y ahí quiero leerles, pues mencionarles un par de conceptos claros del Consejo de Europa en una resolución en una de las asambleas en 1982. Dice, la ciencia y el sentido común prueban que la vida humana comienza en el acto de la concepción y que en este mismo momento están presentes en potencia todas las propiedades biológicas y genéticas del ser humano, concepto que dije anteriormente, ¿verdad? Okay. Y el profesor Jérôme Lejeune, catedrático de genética de la Universidad de la Sorbona de París, menciona que desde el momento mismo de la fecundación, desde el instante en que la célula femenina le llega toda la información que contiene el espermatozoide, existe un ser humano. Entonces yo creo que esto es claro, aquí no hay mucho que rebatir. También quiero mostrarles algunas imágenes de del feto o del